estado de cortisol que se eleva. ¡Por favor! ¿Por qué es eso tan importante? Hoy vamos a reaccionar a una de las divulgadoras que más seguidores tiene y que de un modo más claro explica cosas como la felicidad. Marian Rojas. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. La felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Decir a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo he aprendido de mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono los teléfonos de todo el mundo. Pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar. Y así cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca. Para todos aquellos que queráis caer bien y generar esa sensación de que tenéis un entorno que os valora y que os cuida, que os quiere, utilizad este truco, que por cierto lo utilizan muchos políticos. Te apuntas un pequeño detalle sobre esa persona el día de su cumpleaños, es lo que hacemos todos, pero puede ser otras cosas. Pues si ha tenido un problema del que te he hablado, si estaba pendiente de hacer no sé qué que le hacía mucha ilusión, y cuando lo vuelves a ver, si lo tienes apuntado, se lo preguntas y esa persona la harás sentir especial. Y eso es lo que hacía el padre de Marian Rojas y lo que hacen muchos políticos para parecer que son cercanos y que conocen la realidad de cada uno de los pueblos que visitan. Gran truco que te va a ir muy bien para generar esa sensación que estamos buscando. Muy bueno. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. Yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mi hermana es psicóloga. Es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y del comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Y yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? Yo es que lo siento, pero me encanta. Si tú quieres ser claro, si tú quieres que la gente te siga fácilmente, aunque hables de cosas que, hombre, hablamos de felicidad, pero luego hay toda una connotación que está vinculada a la felicidad. Para conseguir hablar de cosas de un modo muy sencillo, tú fíjate cuántos ejemplos pone, cómo te ayuda a visualizar lo que está explicando. Es que te está generando constantemente imágenes, emociones, y es imposible no conectar con lo que te está diciendo, aunque te abre de lo más complicado del mundo. Y en eso Marian Rojas es buenísima. ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como a una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria. ¿Qué hace Marian Rojas? Marian Rojas te sitúa en un escenario. Imagínate que hay fuego. Y a partir de aquí, si tú te imaginas que hay fuego, ya te imaginas qué reacción tendrás. Esa reacción tú la conoces. No necesitas a Marian Rojas para que te explique lo que vas a sentir. Pero sí
para que te explique el por qué lo estás sintiendo y para que lo puedas controlar. Por eso puede hablar de conceptos que no nos son muy familiares, porque habla de palabras muy técnicas y científicas, y tú puedes seguir perfectamente lo que está explicando. Por eso cuando expliques cosas para ser claro, utiliza ejemplos, pon a las personas en situación, háblales de lo que van a sentir y luego les das esa explicación, porque como ya los tendrás en la situación que a ti te interesa, les podrás explicar con mucha facilidad cómo pueden controlar esa situación, porque tú se la has creado ya, se la has puesto en su cabeza. Esa es la clave. Ponle la situación en la cabeza, que la sienta, que la vea y luego explicaré cómo poder controlarla. Así tendrás a la gente enganchada como tiene Marian Rojas. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva... ¡Por favor! ¿Por qué es eso tan importante, Mel? Dos cosas buenísimas. Cuando habléis con alguien, primero, eso que ha hecho es una pregunta conectora. ¿Por qué es tan importante esto que te explico, Mel? Eso utilizadlo mucho. Es una manera muy fácil de coger a la gente por la mano y decirte, mira, ahora te voy a explicar por qué esto. Y ahora te explico cómo se hace esto. Y ahora te explico el por qué te estoy pidiendo que hagas tal cosa. Esa pregunta que tú te haces y que responde te da mucha claridad. ¿Y por qué te digo eso? Te digo eso porque no sé qué, no sé cuántos, que es lo que hace ahora Marian Rojas. Y luego la segunda cosa, dice el nombre de la entrevistada, le dice Mel. Y pensad que nos encanta que nos digan por el nombre, porque eso significa que esa persona te reconoce, que sabe quién eres y que por lo tanto tienes un espacio de importancia en su vida. Y eso siempre lo utiliza Marian Rojas y lo utilizan las personas que son entrevistadas y que saben tratar a las otras personas. Ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir, y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico... Es que os habéis dado cuenta de... Como dice, y esto es muy importante. Y, hombre, tú puedes decir a una persona que esto es muy importante. El tema es que esa persona perciba lo que tú le dices como muy importante. Esa es la gracia, no que lo digas. ¿Y cómo hace que Marian Rojas veamos que lo que va a decirnos es importante? ¿Qué es lo que está haciendo? Ha bajado el ritmo. Ha bajado el volumen. Le está dando esa sensación de que lo que te estoy explicando es oro puro, que estés pendiente. Y lo consigue perfectamente. Jugar con el ritmo, bajándolo, y con el volumen es lo que genera realmente atención y demuestra que algo es importante, no solo que lo digamos. ¿Real que me sucede? La alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado. Esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Es que es tan fina la tía. Fijaros, emocional, ¿por qué? Porque te hace visualizar las cosas, te pone ejemplos y tú te metes en la situación rapidísimo. Segunda cosa, te habla de palabras técnicas, con lo cual su reputación, que la tiene sobrada, pero tú la puedes ver en cada palabra que dice porque se nota perfectamente con esos tecnicismos que sabe de qué habla, sin complicarse luego la vida. Lo que hace es buscar datos en concreto, como este que acaba de dar, o citando algunas otras personalidades, para que todo eso que explica desde su propio conocimiento y dándote esa parte emocional, además esté refutado con gente que también sabe de esos temas. Con lo cual te parece que la explicación es redonda pero muy fácil de seguir. Eso es el 91,4. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido. Lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. No sé, igual es que hoy estoy yo muy emocionado, pero es que ahora mismo te está explicando por qué nos quedamos calvos. Marian Rojas te explica de un modo muy sencillo cómo el cortisol hace que te quedes calvo. Así. Hablando de la felicidad, ¿lo veis que es muy visual, que todo lo que explica es muy terrenal, que es aplicable a mucha gente?
A veces explicamos algo, tenemos el foco puesto aquí y aparte de lo que expliques, esa persona lo puede aplicar para otras cosas, como en este caso. Estoy viendo a Marian Rojas porque quiero ser más feliz, a ver cómo lo puedo hacer. Hostia, pero de golpe me dice que si se me cae el pelo es a lo mejor porque tengo demasiado estrés y porque eso provoca la caída de pelo. ¡Fantástico! Que casi tengo un tema para hablar esta noche. Por lo tanto, aparecen las temidas arrugas, las manchas, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Fijaros también que hace otra cosa muy interesante Marian Rojas, para ser clara, y es que te acaba de explicar toda una serie de cosas y al final lo resume. Esto por lo que concierne a la parte física, pero hay otra parte que es la mental. Fijaros que nos ha dado tips sobre la parte física, que si nos cae el pelo, que tenemos contracturas, etcétera. Y cuando acaba de esa primera idea dice, muy bien, hasta aquí la parte física, ahora también la parte mental. Esa es una buena manera que puedes utilizar tú para hacer una de las cosas que más nos cuesta, que a veces es, oye, ¿cómo conecto una idea con la otra? ¿Qué digo entre una idea y la otra? Muy sencillo. Di lo que hace Marian Rojas, haz lo mismo. Di, muy bien, hemos visto A, en este caso el A es la parte física, ahora vamos a ver qué pasa en la parte mental. Y esa es la transición más fácil que tú puedes hacer para pasar de un tema 1 a un tema 2. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo suceden muchos temas. Pero hay uno clave, Melania, que te quiero explicar, y es... ¿Pero lo veis o no? O sea, cada vez que le quiere dar fuerza a algo que quiere explicar, cita el nombre de la entrevistada y le da ese grado de importancia para que estés especialmente atento. Mantenido, lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. Y para mí aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio. Pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo. Y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis. Es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo, que es muy peligrosa. Porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo, puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal. Y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen de una cita romántica, una cita de trabajo y sabe... Es brutal, lo hace cada vez. Me encanta. Te dice, ¿el qué? No sé, en este caso, ¿por qué es importante, ¿no? El segundo cerebro que dice ella, ¿no? ¿Por qué es importante? Luego te dice, ¿por qué es importante? ¿Cómo funciona? Y luego te pone ejemplos para que tú entiendas cómo te afecta en tu día a día. O sea, es que la secuencia es perfecta. ¿Por qué es importante esto? Te lo explico y luego te pongo ejemplos. Siempre. Clarísimo. Sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas, por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz, están las vellosidades intestinales, por donde se absorben los nutrientes, y la famosa microbiota, clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos, que ayudan a que ese equilibrio sea bueno para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo. Hoy en día es clave, pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos va a modificar la microbiota. Llevamos 15 minutos de entrevista y poco a poco Marian va abriendo un poco más el cuerpo. Tiene tendencia a cerrarlo, estoy seguro, y creo que voy a hacer algún vídeo sobre ella porque me gusta mucho cómo comunica. Estoy convencido que a los principios Marian tendría problemas con su lenguaje corporal, porque fijaros que también tiene los dedos un poco tensos cuando gesticula y no es cuando empieza realmente a dejarse llevar por la pasión de los temas, como este de ahora, que no empieza a abrir el cuerpo y empieza a gesticular con un poco más de sentido. Gesticula bien Marian Rojas, pero fijaros que siempre tiene tendencia a ir al centro. Eso es lo que tenéis que vigilar, porque el lenguaje corporal es un gran delator de si estáis cómodos o incómodos. Por eso es importante que no os cojáis las manos y que gesticuléis, como está haciendo ahora Marian Rojas, sirviendo platos. Aunque ella solo gesticula con una mano y siempre es mejor gesticular con dos. A las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste. Está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa su mente, uno se siente aliviado. Porque si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos y va como perdido por la vida.
y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento... Vale, lo dejamos aquí. Quedaros con estas 3 cosas. Primero, cuando queráis ser claros, poned ejemplos y no solo eso, haced visualizar a las personas en esa situación, como hace Marian Rojas. Haced que sientan esa situación para que os puedan entender mejor. Segunda, cuando acabéis una idea y vayáis a hablar de la otra, la transición, para que no quede raro, es muy simple. Hemos visto idea 1, ahora vamos a ver idea 2. Y la gente así no se te va a perder. Y por último, una técnica que te va a ayudar mucho son las preguntas conectoras. La pregunta conectora es hacerte tú una pregunta para respondértela tú mismo. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque lo que sea. ¿O cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Esas preguntas conectoras te ayudan desde 2 puntos de vista. El primero, si te estás liando, hacer la pregunta conectora te permite retomar lo que estás diciendo de un modo ordenado. Y la segunda, le pones el foco de lo que quieres decir muy claro a la persona que te está escuchando. Ahora te voy a hablar de cómo vamos a hacerlo. Y eso ayuda mucho a que te puedan seguir sin esfuerzo.